La ponencia que les voy a presentar se llama Uso de ambiente digital Dígalo como estrategia de comunicación y aprendizaje en estudiantes universitarios. La escribimos junto al estudiante Ramiro Rodríguez Mendoza. Bueno, él ya es licenciado realmente, pero en su momento era estudiante en la universidad, quien me acompañó también como en varios de los procesos que aquí se van a contar. Entonces, pues hablarles un poquito de los antecedentes. Este trabajo, este soporte del cual yo les voy a hablar, que se ha hecho integración en las aulas de la Universidad Distrital, tiene unos antecedentes de aproximadamente más de 15 años. El software fue creado por un grupo de investigadores de la Comunidad Europea, entre la que participó un grupo que se llama Kishuri, es un grupo de Israel, que ellos fueron los que crearon este ambiente digital, que es un ambiente digital para la argumentación. Ahí hay una fotografía de dos de los autores, de los investigadores que crearon este software, Reuma y Raúl Drashman, que fueron quienes con los que nosotros estuvimos trabajando después, hace aproximadamente 10 años, fue el primer proyecto de investigación que se realizó en Colombia, en ese momento con la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En Colombia han existido y se han producido muchísimas investigaciones usando este software. Un antecedente, que es el que les digo que fue aproximadamente hace 10 años, fue un trabajo en el que se realizó el uso del ambiente digital para reinsertados al área civil. Entonces eran estudiantes que estaban cursando su bachillerato y adicionalmente usaron este software para el aprendizaje de la argumentación, pero también para el aprendizaje de ciertos cursos como matemáticas, ciencias, español, etc. Este fue aproximadamente en el 2008. Luego se hizo una investigación usando Dígalo y mirando la conformación de redes de aprendizaje. Entonces, este proyecto pues integró una serie de profesores que argumentaban pensando sobre cómo construir redes académicas, pero en el mismo ejercicio de la argumentación se generaban una serie de conocimientos. Posteriormente se hizo el uso de Dígalo en Villavicencio, un tiempo que se estuvo trabajando con colegios de Villavicencio. Eso fue otro grupo de investigación, no fuimos nosotros, pero ahí hay un gran trabajo que se hizo con colegios. Y este proyecto de investigación sobre Dígalo y la formación para la participación es el primer proyecto que hicimos aquí en la Universidad Distrital. Este proyecto se trabajó con estudiantes de la licenciatura en Química y licenciatura en Sociales de la Facultad de Ciencias y Educación. Y en ese proyecto lo que se quería era mirar si el enseñar actividades argumentativas usando este software generaba mayores niveles de participación. Y pues ahora les voy a contar un poquito de ese proyecto. Y esto también ha derivado, en los últimos 2 años hemos venido trabajando en la creación de la Red Internacional de Argumentación. Esos son los antecedentes. Hay algunos antecedentes de pronto que son importantes, sobre todo en temas argumentativos, y es decir, desde dónde se ubican esos estudios de argumentación. Nosotros no nos fijamos tanto en la lógica de la argumentación, sino se entiende la argumentación como un proceso social y como un proceso dialógico. Y esto pues es una mirada diferente a las miradas más tradicionales sobre la argumentación. O sea, aquí pensamos que la argumentación solo es posible si se da solamente en una interacción social, ¿sí? Y que es el resultado de un diálogo que se construye con otros. Y en esa medida la argumentación lo que genera son unos productos también de conocimiento y unos procesos cognitivos adicionales que no siempre están previstos. Entonces aquí traigo algunos autores. Entonces, por ejemplo, Kuhn, Felton y Shaw hablan de que la argumentación es relevante para la construcción de conocimiento. O sea, sin argumentación no se podría generar esos procesos de construcción de conocimiento. George Newman y ella, 2003, hablan de la importancia y la necesidad de construir ambientes para la argumentación. Estas investigaciones, estos antecedentes fueron los que empezaron a pensar cómo podemos crear un ambiente que permita realmente que se dé argumentación y que realmente genere mayores habilidades argumentativas. Werner en el 2006 habla de la perspectiva dialógica, que era la que les estaba comentando. Los autores de los que yo les decía, Drashman y Reuma de Groot, más el profesor Luis Maldonado, definían que la argumentación es una forma especial de diálogo en la que las personas evalúan los argumentos que están haciendo los otros y las que estoy haciendo yo, y con base en esa interacción se pueden cambiar los puntos de vista y los argumentos.
y que en ese sentido la argumentación sería un proceso donde yo tengo esa interacción en el que yo realizo una defensa de mis ideas. Y finalmente, pues nuevamente, entonces comentarles que desde esta perspectiva, pues la argumentación es un proceso social. Aquí vemos un pantallazo de lo que es el software, ¿sí? Este fue un ejemplo que hicimos para unos profesores hace varios años, y que si ustedes ven la pregunta es muy, ¿qué opina que Uribe va a ser rector de nuestra universidad? Haga la pregunta, porque en ese momento estaba sonando esa posibilidad, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a contar porque es que esa era una pregunta muy controversial en su momento. Imagínense lo que podría generar. Les voy a contar. Esa es la pantalla y ustedes ven arriba como unos cuadros, unos diagramas que se ve que dice argument, pregunta, idea. Yo puedo elegir cuando estoy haciendo la actividad argumentativa qué tipo de opinión, qué tipo de mensaje, qué tipo de participación yo voy a hacer. Si yo voy a hacerlo con una idea, si yo voy a hacer una opinión, si yo adquiero un argumento, si yo voy a hacer una explicación. O sea, el software me permite crear unas categorías para participar en la discusión argumentada. Y la persona selecciona y en la parte de abajo la persona pues dibuja su opinión y puede introducir, ¿sí? Y también me permite el software, tiene unas líneas de conexión. Ustedes ven una roja que dice oposición, un link que es como neutral y un link que es de soporte. Todo el software me permite manejarlas y definir las que yo quiero usar. Y en la pantalla, entonces, generalmente lo que se hace es que se coloca una pregunta para el debate y las personas van interactuando entre ellos, cada uno en un computador, en el computador que elijan, y ellos van entrando y van participando. Generalmente se organizan grupos de 5 o 6 personas, porque cuando se trabaja con grupos muy grandes, pues hacer el seguimiento y tratar de leer lo que los demás dicen se vuelve muy complejo. Se pueden escoger colores, se pueden escoger iconos para identificarse. Entonces, aquí el resultado de las interacciones son este tipo de productos que se llaman mapas argumentativos, ¿sí? Y pues aquí nosotros no alcanzamos a leer los contenidos, pero normalmente cuando las personas han tenido 1, 2 o 3 interacciones con el software, empezamos a ver productos de este tipo. Dependiendo de la pregunta y dependiendo del caso, que ya les voy a hablar del caso, pues aparecen a veces casos mucho más controvertidos, con muchas más oposiciones. Cuando hay más oposición, pues se generan más argumentos, y también se encuentran casos que muchas veces están más neutrales. Aquí alcanzamos a visualizar un poquito un mapa con una alta participación. Detrás de ese proceso del software, realmente lo que hay es un proceso pedagógico. Un proceso pedagógico que está pensando cómo favorecer el diálogo entre las personas y cómo usar ese diálogo para distintos fines. Generalmente desde los ámbitos académicos ha sido la construcción del conocimiento y los aprendizajes, pero realmente también hay otros usos, por ejemplo, para fomentar competencias ciudadanas, para favorecer la participación, para fomentar la convivencia entre estudiantes. Es decir, se puede no solamente pensar como un ejercicio para el aprendizaje, sino para la generación de otro tipo de habilidades. Entonces, normalmente el maestro o un grupo de profesores diseñan lo que se llama un caso, y el caso pues está basado en la metodología de aprendizaje por casos. Entonces, lo que generalmente hace el maestro es pensar en la construcción, en cómo generar esa construcción de argumentos, en cómo propiciar esa discusión y qué resultados va a generar el ejercicio argumentativo. Aquí, bueno, hay un formato que nosotros nos inventamos, pero pues es que tenga que haber un formato para que se diseñen esos casos. Entonces, normalmente los casos pues tienen unos autores, tienen unas áreas de conocimiento. Para el proyecto de investigación que les digo que se usó en la Universidad Distrital, era un curso que se llama Desarrollo Afectivo en licenciatura en Sociales. Entonces, desarrollo afectivo valorativo. Entonces, pues tiene un objetivo, por ejemplo, que los participantes argumenten en torno a la relación que existe en el desarrollo del cerebro, las áreas de las emociones, y que reflexionen alrededor de un caso de trastorno mental de la psicopatía. Entonces, hay unos objetivos específicos, hay una descripción de actividades. No todas las actividades del caso necesariamente son usando el software. Muchas veces uno hace un ejercicio previo, incluso hemos hecho ejercicios con papel.
usando las mismas estructuras del software, pero en papel. Y hacemos las discusiones, generamos el debate, proporcionamos lecturas y proporcionamos materiales para que el argumento que se va a hacer sea de mejor calidad. Entonces, el profesor diseña todo eso. En este caso, había que hacer una lectura sobre la emoción, había que ver una película, había un documental, y posteriormente sí se hacía la discusión pues en el software Digar. Entonces aquí hay aquí como les digo no se alcanza a ver, pero ese fue un primer caso que se desarrolló con los estudiantes de licenciatura en sociales, y ese fue el mapa que nosotros vimos. No sé si es que no se alcanza a leer bien, pero digamos que uno puede ver cómo las personas van empezando a contestar y cómo van empezando a escribir sus argumentos. Entonces, en este caso se ve lo que nosotros llamamos un hilo argumentativo. Un hilo argumentativo va mostrando la estructura que va generando el diálogo y me permite a mí, después como profesor, capturar todo lo que se dijo, me permite a mí como profesor hacer el seguimiento al diálogo, al debate, me permite mirarlo con los estudiantes y con los estudiantes mirar cómo estamos también haciendo procesos metacognitivos y de observar cómo estoy yo participando en la discusión argumentada y cuál es la calidad de los argumentos que yo estoy realizando. Entonces, algunos análisis, porque realmente, si les cuento, nosotros aplicamos más o menos, en el caso de la Universidad Distrital, aplicamos más o menos 6 casos, de los cuales eran aproximadamente 6 grupos, o sea, realmente son 36 mapas, y fue eso para sociales y unos para química. Entonces traer esos mapas pues como gráficas no es como muy, o sea, no se alcanza a visualizar más de lo que les acabo de mostrar, pero les puedo contar ciertos análisis. Entonces, lo que nosotros encontramos es que efectivamente la habilidad argumentativa aumenta, ¿sí? Si tú haces un ejercicio sistemático de generar procesos argumentativos, se mejora la calidad argumentativa. Claro, yo creo que en un primer instante explicarle a un estudiante cómo se construyen los argumentos, cómo mejorar la calidad del argumento, y luego proporcionarle los elementos para que así suceda. Y también la habilidad comunicativa. Ahora les voy a mostrar algunos datos. La colaboración ocurre algo, y es que el estudiante empieza a generar procesos colaborativos para el aprendizaje. Entonces es un ambiente que permite generar procesos de colaboración. Encontramos otro elemento, y es que se conforman redes entre ellos. Se empiezan a fortalecer las redes, y muchas veces las redes no solamente son con el grupo con el que yo interactúo, sino realmente con el grupo, con todo el grupo al que ellos pertenecen. En algunas investigaciones hemos visto que se mejoran habilidades emocionales, y pues en el caso del proyecto que se hizo hace como 10 años, encontramos que sí se generaban factores de resiliencia, porque además en ese proyecto había algo bien interesante, y era que nosotros los reinsertados que teníamos eran de paramilitares, pero también eran reinsertados de la guerrilla. Entonces, poner a dialogar a personas que provenían de distintos grupos, ponerlos a interactuar entre ellos, generó también unos factores de resiliencia que estaban asociados a pues, la integración a la vida civil que se estaba buscando en ellos. Mejora la escritura y mejora la capacidad de diálogo. Aquí les quiero contar entonces otras actividades que hemos hecho en la Universidad Distrital. Derivado del proyecto, nosotros hemos venido usando el software y formaciones con profesores que estén interesados en usar este ambiente para sus clases. Este es un software libre, es decir, y es de fácil uso, es decir, uno simplemente tiene la memoria, configura el computador como un servidor, y los demás computadores se conectan a ese servidor, y allí el profesor pues hace el manejo del mapa, de la pregunta que va a colocar. Entonces, nosotros hemos venido haciendo un proceso de formación con los profesores de la Universidad Distrital, por si ellos están interesados. En este caso se usó el Dígalo para resolver un problema matemático. Entonces, aquí yo puse la pregunta en grande, pues es todo un problema matemático, ¿sí? Se quiere encerrar un lote rectangular de 20 metros de largo por 12 metros de ancho, y entonces empieza toda la descripción del problema, y la pregunta es: ¿suficiente el alambre de púas para realizar el acercamiento? Y ese es uno de los mapas resultado de la discusión. En este caso, este ejercicio se usó dentro de un taller que hicieron unos estudiantes de licenciatura
con estudiantes de bachillerato. Ellos fueron a un evento de matemáticas y dentro de ese evento hicieron la aplicación de esta pregunta para ver si los estudiantes en matemáticas podían resolver el problema usando el software. Y ese es un resultado, o sea, ahí se ve el gráfico pues, de uno de los mapas que se obtuvieron. El Digalog también permite, digamos, pensar lo pedagógico, construir procesos de pensamiento. En este caso, lo que se hizo fue una pregunta a los mismos profesores que iban a formar a los chicos allá en ese evento, se les preguntó antes si la información del problema era suficiente para poder argumentar entre ellos qué elementos se necesitan para resolver problemas matemáticos. Entonces la pregunta era qué conceptos, procesos y pensamientos matemáticos se necesitan para que el estudiante resuelva el problema. Desde aquí la discusión se basó fue en pensar los elementos pedagógicos que se necesitan para resolver un problema en matemáticas. Este fue otro uso que se le hace. A veces algunos profesores dicen, yo no quiero que mis estudiantes me vengan y me cuenten lo que leyeron de la misma forma tradicional, como levante la mano y dice qué opina, sino que se usó el software, y en este caso era un programa de pedagogía infantil. Entonces el profesor lo que dijo fue, él puso una lectura y él preguntó, bueno, ¿qué significa ser sujeto? ¿Sí? Eso es lo que le preguntó a los estudiantes a partir de la lectura. Y pues bueno, ustedes ven aquí, dependiendo del tipo de pregunta que hay, pues hay unas preguntas que no generan tanta controversia, sino que se usan a veces también para reforzar algunos contenidos de los cursos. Entonces, de todos estos procesos que en el momento se han realizado, pues hay unos resultados. Entonces, generalmente el proceso de opinión ocurre en una interacción social. Generalmente lo que ocurre es que las personas plantean una idea, observan lo que los demás dicen, miran y leen las opiniones de los demás y finalmente moldean una opinión parte final de todo lo que ellos interactúan. ¿Qué ocurre cuando yo hago todo ese proceso? Realmente yo leo a los otros. Hay algo que yo he observado por muchos años, porque yo soy profesora de educación virtual, y es que generar la lectura de los participantes en foros no siempre es tan fácil. O sea, la gente pone su opinión, pero la gente no lee lo que los demás dicen. O sea, no siempre es tan fácil en foros virtuales generar las interacciones. En este caso, con este software, pues, o sea, el software mismo lleva a que se lea al otro, porque es que si yo no leo al otro, yo no puedo construir mi argumento. Entonces, generalmente, lo que nos han mostrado los resultados es que se da este proceso. ¿Qué más hemos visto? Bueno, que la argumentación efectivamente favorece el diálogo, que efectivamente es un proceso social y que se pueden crear argumentos colectivos. Cuando digo que se crean argumentos colectivos, es que muchas veces en esas argumentaciones aquí se trata de tomar un extracto de una discusión. Normalmente yo puedo dar mi argumento, pero tú puedes contribuir a mi argumento y reforzarlo, otra persona puede contraargumentar, y eso lleva a que el argumento tome una fuerza y el argumento se construye entonces realmente de forma colectiva. Desde el argumento final no es lo que yo dije únicamente, sino lo que nosotros construimos como argumento. Otro elemento que nosotros hemos visto con el software, nosotros podemos hacer, el software nos permite que nosotros extraigamos datos para luego representar las formas de colaboración. En este caso, pues nosotros usamos un software que se llama OSINET para hacer la representación de la red que se construyó allí, y nosotros hicimos el uso del software cruzándolo. Esta representación es cruzando la participación de los estudiantes con el tipo de participación que hicieron para mirar la colaboración. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, que lo que más se usó fue, en este caso, la idea. O sea, el dar una idea fue lo que más personas usaron, pero también encontramos un alto uso del argumento, un alto uso del comentario, y pues en menor medida explicación y aclaración. Puede ser seguida y puede ser también representada. Encontramos, esto fue ya una entrevista que se le hizo pues a los que participaron. Entonces, perdón, yo estoy aquí equivocada, esta no es la entrevista, sino son los tipos de argumentos que encontramos. Entonces encontramos que, por ejemplo, en uno de los casos el argumento causal fueron de 22, el argumento empírico fueron 13 y el argumento de autoridad fueron 12. Entonces uno se va encontrando que el argumento va cambiando de calidad y que va aumentando, y que aparecen la emergencia de diferentes tipos de argumentos.
Entonces la calidad sí puede mejorar y se pueden observar pues los distintos tipos emergentes de la argumentación que se da en las discusiones. Y esta sí es la entrevista. Entonces los estudiantes nos reportaban en las entrevistas que se hicieron después del uso del software que, por ejemplo, ellos habían surgido otras habilidades como hay creatividad, la argumentación obviamente la mejora, la mencionaba, habilidades para el trabajo colaborativo, habilidades de capacidad para gestionar y habilidades de capacidad para organizarse. Entre ellos mencionan que aparecen y emergen nuevas habilidades con el uso del software. Aquí yo no traje las otras que les he comentado en las investigaciones anteriores, pero pues también encontramos más habilidades comunicativas, más habilidades emocionales, más habilidades en el caso de la resiliencia, emergieron factores de resiliencia. Puede aumentar la participación en este proyecto, pues además hubo unas situaciones que íbamos más o menos en la mitad del semestre y hubo un paro en la universidad. Y entonces nosotros queríamos ver el efecto que tenía el uso del software en la vida cotidiana de los estudiantes y pues tuvimos toda la oportunidad de verlo porque estábamos en el paro. Y de hecho varios de los estudiantes que participaban en este proceso siguen siendo líderes en este momento en la universidad. Les llaman como en quinto semestre en este momento, en el instante del proyecto estaban en primer semestre y siguen siendo líderes en participación. Entonces eso es lo que yo les decía, que uno puede representar las redes que se conforman. Estos cuadritos están allí mostrándome la interacción que ocurría en cada uno de los mapas que se hacían. Entonces nosotros encontramos que en todos los mapas todos participan. Eso es algo importante. Cuando yo estoy en un salón de clase, de pronto alzan la mano 5 o 6, ¿sí? Pero cuando yo estoy en un ejercicio como este, todos terminaban participando porque el medio les permite, incluso para las personas que son tímidas, que les cuesta mucho hablar en público, bueno, todo ese tipo de cosas, estas personas tienen una facilidad, o sea, el software les ayuda muchísimo porque pueden escribir y pueden dar sus opiniones. Entonces sí encontramos que permiten mejorar la participación, que hay más interacciones y que se pierde pues el miedo a expresar la opinión. Encontramos pues entonces que el Hígalo pues genera procesos de innovación dentro del aula. Esos son integración de las TIC a las aulas presenciales. Entonces podemos decir que se genera innovación, que los estudiantes sí generan más procesos de atención y pues mejores comunicaciones. Aquí hay unas fotografías. Si ustedes ven en esas fotografías, todos están concentrados trabajando. O sea, realmente uno no tiene que estar diciendo por favor haga silencio, por favor no se el celular, por favor, ¿sí? Porque realmente ellos todos están ahí metidos en el cuento, ¿sí? Y también una vez se genera no solamente la pregunta de discusión, sino se puede generar juegos. Leímos algo, en ese caso estábamos viendo algo del conductismo y nos pusimos a ponerlos en roles y que ellos discutieran cómo sería si usted fuera un investigador, usted una persona que quiere imponer el conductismo en la sociedad, o usted un revolucionario que no está de acuerdo, y los metíamos en esos rollos y ellos tenían que argumentar desde ahí. Y realmente se terminaban las sesiones y ellos no querían. O sea, seguían, no, espérate un poquito, porque es que todavía me falta escribir algo más. Entonces realmente se generan procesos de atención y de motivación mayores. Entonces, algunas conclusiones, yo no sé cómo voy de tiempo, ¿estoy bien? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Qué? Pasa, entonces muy rápido. Entonces, conclusiones. Los estudiantes pues están más atentos a las contribuciones de los colegas y se refieren a ellas. Los maestros pueden mirar hacia atrás, para nosotros los profesores podemos siempre ver cómo es la participación de una persona, podemos revisar, podemos identificar pasajes interesantes en las discusiones. Los estudiantes pueden reflexionar sobre la evolución de sus opiniones. Se desarrollan habilidades para resiliencia, trabajo en equipo, confianza, persistencia, tolerancia. Las discusiones son sistemáticas, aquí no está escrito, pero generan metacognición. Se conforman comunidades de aprendizaje entre investigadores, profesores y estudiantes. Y pues lo que nosotros encontramos es que también se pueden generar procesos de aprendizaje significativo y que este software pues genera interés en los sujetos para continuar generando diálogos entre ellos. Y en el caso de los docentes en formación, que es el caso de la Facultad de Ciencias y Educación, pues ellos encuentran maneras de poder hacer estas aplicaciones también en sus prácticas y en sus colegios, porque genera mucho interés. Aquí les estoy hablando de estudiantes universitarios, pero se ha trabajado con estudiantes de bachillerato y se ha trabajado incluso con estudiantes de preescolar.
en una experiencia que hay en UBAT. Entonces, pues la invitación es, el trabajo sigue. Nosotros tenemos una red internacional de argumentación, que tenemos esta página, es argured.com, así se entra, y pues allí se encuentran, en esta red se encuentran los trabajos, las ponencias, los libros, o sea, se encuentran ya una cantidad de materiales que simplemente es entrar y se pueden descargar. Entonces, pues esa es la invitación a seguir trabajando, que los que estén interesados, pues que puedan comunicarse con nosotros para facilitar el software y lo que necesiten. Muchas gracias.